Reciban un cordial saludo, estudiantes y padres de familia, el día de hoy. Dios les bendiga y les prospere a todas sus familias. Espero que todos se encuentren bien, al igual que yo me encuentro. Doy gracias a Dios por permitirme estar un día más viva y que mis familiares se encuentren bien, al igual que mis estudiantes. También agradezco por todas sus familias y que todos estemos bien. Bueno, a continuación vamos a realizar la explicación de la guía número 4 para el área de lengua castellana y vamos a tenerlos en cuenta lo siguiente. En el grado tercero vamos a trabajar las semanas 10, 11, 12 y 13 para el área de lengua castellana. Bueno, importante leer la guía cuantas veces sea necesario, pues para despejar dudas. Si no conocemos alguna palabra, vamos por favor a subrayarla y pues cuando tengamos las asesorías en los horarios estimados, vamos a mencionarla en el grupo. Bueno, o si no, utilizamos el diccionario de español y buscamos el significado y tratamos de resolver la duda. De todas maneras, yo estoy ahí siempre para apoyarles en este proceso y si existe alguna duda, yo les despejaré. Para el área de lengua castellana tenemos un eje temático que vamos a analizar las fábulas. Existen unos logros que son analizar y disfrutar textos del género narrativo, creándolos de su propia inspiración, socializa su trabajo y respeta el de los demás. Actividades entregables para realizar en el cuaderno. Están los recursos que están integrados en el blog a través del WhatsApp a diario, la guía en físico y virtual, los videos de apoyo a los temas, el diccionario de lengua castellana. Bueno, y existen los criterios para evaluar. El primero es entrega la actividad desarrollada comprendiendo la estructura del texto narrativo e identifica elementos tales como sus personajes, ambiente, tema, autor, conductas, entre otras. Y la actividad 2 tiene como aspecto de evaluar, comprende que las fábulas han sido creadas de forma narrativa, incluyendo animales, teniéndolos como sus personajes principales, como una forma de enseñarle al ser humano a reflexionar sobre sus comportamientos y actitudes frente a adversas situaciones de la vida diaria. Vamos a seguir. En la organización del área tenemos el docente, quien les habla, la profe Clara Vargas. El tema, vamos a analizar fábulas, el horario de lengua castellana para el acompañamiento, acuérdense que es los lunes, miércoles y viernes, en la semana 10 y 11, que va de junio 23 al 3 de julio, y en la semana 12 y 13, que va del 6 de julio al 17 de julio. Entonces, tenemos los saberes previos, aquí como actividad, saberes previos, en donde van a realizar una actividad que está dispuesta en la guía. La fecha de trabajo, según el horario, es para junio 24 y la entrega máxima debe ser en junio 26. Ese es el tiempo límite que ustedes tienen para la entrega. La actividad 1 está para trabajar el 26 de junio, julio 1 y julio 3. Entonces la realizamos en estos días y ese mismo 3 de julio vamos a entregarla. La actividad 2 está para desarrollar el 6, el 8, el 10 y el 13. Entonces, y la fecha de límite de entrega debe realizarse el 15. Para la semana de evaluación y de retroalimentación se van a entregar notas. Espero que pues la entrega de las guías se realice en el tiempo determinado, pues para tener cumplidamente la digitación de las notas en la plataforma, puesto que ya me cierran la plataforma de segundo periodo y lo ideal es que quede todo completo sin tener tropiezos en la cuestión de las notas. Entonces,
Lo ideal es que entreguemos de manera responsable y puntual para evitar inconvenientes. Bueno, y que después nos cierren la plataforma y no podamos hacer nada. En la guía número 4 de lengua castellana es importante tener en cuenta las fechas de cada una de las semanas para ir desarrollando todas las actividades. Recuerden que también está dispuesto el blog en donde va a reposar el siguiente video que va a estar de manera permanente. Antes de empezar, es importante formularnos la siguiente pregunta. ¿Qué importancia tienen las fábulas en nuestra vida cotidiana? Las fábulas normalmente nosotros pensamos que son cuentos, pero resulta que lo diferencia son que ahí intervienen animales. Y los animales personifican, o sea, quiere decir que actúan como si fueran personas, toman actitudes y posiciones como si fueran personas. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros leemos las fábulas? Promueven la reflexión, estimulan la memoria, amplían la sensibilidad y estimulan la empatía. ¿Qué tanta empatía tienen una persona con la otra? Fomentan el amor por la lectura, adquieren valores. Las personas que leen esas fábulas aprenden sobre los valores, fomentan la creatividad, ayudan a que el niño explore más su creatividad y pueda escribir textos que tengan que ver con las fábulas, utilizando animales y teniendo en cuenta los valores. La fábula es una narración o relato breve. Breve quiere decir que es corto. En la mayoría de las fábulas, los personajes no son personas, pero están personificados. Personificar quiere decir que quienes van a tomar la posición, en este caso los animales, o sea, los personajes, hacen cosas que hacen los humanos. Es decir, que se comportan como las personas. El propósito de los autores de las fábulas es enseñar algo a los niños. Esta enseñanza se llama moraleja. Digamos de pronto en las acciones que realizan los animales en cuanto a la personificación, algunos animales pueden actuar, digamos, por ejemplo, con esos antivalores que es la envidia, el egoísmo, esas actitudes, pero también puede retomar lo positivo, que es lo amable, algunas personas que son constantes, así, diversas situaciones que de pronto los humanos pueden llegar a tener en su diario vivir, los comportamientos que tienen las personas. Entonces, en la fábula, los personajes, que son los animales, adquieren esas virtudes o defectos y se desarrollan a través de la historia o cuento que se está narrando. Pues no lo podemos asociar como cuento, pero sí lleva una estructura muy parecida. Aquí tenemos las partes de la fábula. Dice el inicio, se presenta a los personajes y la trama principal de la historia. Ahí se describen cada una de las, cómo es cada personaje, al igual que en el cuento. El desarrollo, se desarrollan acontecimientos, se presenta un nudo o conflicto. Como en la guía también está explicado que lleva un nudo y también se le puede llamar desarrollo. En el desenlace es cuando se soluciona el conflicto que se ha presentado durante la fábula. Y está por último una moraleja, que es la enseñanza que nos va a dejar esa historia, ese relato que nos están narrando. Bueno, recordar que la fábula también es del género narrativo, narra una historia. Bueno, seguimos. En la semana 10 tenemos dispuesto un video de apoyo que se llama ¿Qué es una fábula y cuáles son sus características? Entonces vamos a observar ese video y vamos a tenerlo en cuenta para cuando realicemos nuestras actividades de interpretación. Y encontramos otro video que es el de la liebre y la tortuga para que lean. Esta es una fábula muy famosa que la hizo el señor Esopo, que era un fabulista muy importante en la antigua Grecia. Entonces se podrán imaginar ustedes que lleva muchos años esta fábula enseñando
en cada uno de los pueblos por los cuales ha viajado y por los cuales se ha conocido, se ha leído. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, al igual que así como está la liebre y la tortuga, podemos encontrar diversas fábulas que nos enseñan muchos valores. La primera actividad es leer en voz alta la fábula de la liebre y la tortuga, luego tu padre lee y tú sigues la lectura. Entonces vamos a hacerlo como por ejemplo, primero el padre, primero el estudiante, luego el padre, así. Van rotándose para que el niño empiece a ver cómo es la tonalidad de la lectura y podamos desarrollar en ellos otro proceso de lectura mucho más eficiente al momento de generar la velocidad lectora que nosotros estábamos trabajándola desde comienzo de año. Bueno, luego van a desarrollar las preguntas que se plantean para la lectura. ¿Cómo lo vamos a organizar en el cuaderno? Por favor, entonces copian la pregunta. No van a copiar la fábula de la liebre y la tortuga, sino que van a escribir la fecha, luego van a escribir la actividad 1 y escriben las preguntas. Entonces, no les vamos a acomodar así en este cuadro, sino que vamos a tomar primero la A, luego la B, luego la C y luego la D. Vamos a utilizarlo hacia abajo, vamos a organizarla hacia abajo en el cuaderno para que quede mucho más organizada. En la semana 12 vamos a tratar de también visitar el video de apoyo y esta otra fábula que también está en la guía. Entonces podemos hacer la lectura y podemos visitar el video y podemos reflexionar acerca de las acciones que realizan ahí los animales. Descifrando el tema, ¿de qué trata la fábula? ¿Cuál es el tema que podríamos deducir de esa fábula? Bueno, aquí la tenemos, dice, lean la siguiente fábula. Uno lee un párrafo y el otro escucha. Entonces, papá lee un párrafo y el niño lee el otro. Así sucesivamente se van turnando, entonces, para que los niños lo tengan en cuenta. Además, los estudiantes les gusta mucho que sus papás les lean. Entonces, vamos a hacer esa socialización, ese intercambio de ideas que muchas veces nosotros perdemos por, digamos, el trabajo, muchas ocupaciones en el hogar. Entonces vamos a compartir con nuestros niños de una manera amena, preparen un lugar que sea diferente para que los niños puedan prestar la atención posible y puedan hacer volar su imaginación. Sí, es importante que si no comprenden alguna palabra, puedan ustedes subrayarla y buscarla en el diccionario, bueno, para que despejen la duda. Bueno, y después vamos a realizar las siguientes preguntas, el análisis de las siguientes preguntas. Entonces, ¿cuáles son los personajes? ¿Cuál es el tema? ¿En qué ambiente se desarrolla? Recuerden que el ambiente es el lugar, la escena donde está montada la fábula. En este caso, pues las fábulas, anteriormente lo vimos que era el ambiente en los cuentos, que era el lugar donde se desarrollaba, que pueda que ocurra en un bosque, en algún lugar específico. Luego vamos a contestar ¿por qué la zorra le pidió al cuervo que cantara? Vamos a aprender a contestar preguntas de una manera lógica en donde se tomen todos los elementos posibles para aprender a contestar preguntas. ¿Cómo lo convenció de que cantara? ¿Cómo les parece la conducta de la zorra y del cuervo? ¿Cómo es la conducta? Entonces ahí vamos a tomar en cuenta cómo fue la conducta de la zorrita y cómo fue la conducta del cuervo. Por aparte, ¿por qué se tapó las orejas la zorra cuando el cuervo cantó? ¿En qué se quedaría pensando el cuervo? Listo. Después de contestar eso, dice, socialicen entre ustedes sobre cuál sería el propósito del autor al escribir la fábula. ¿Qué estaría pensando ese autor cuando escribió esta fábula? ¿Para qué era lo que quería preguntar o qué era lo que quería decir a través de este texto?
Y de últimas vamos a escribir una moraleja que tú creas que tiene la fábula. También después de que se cree la moraleja que tú creas que tiene la fábula, también si se desea hay que realizar un dibujo para que sirva de ilustración para la misma, ¿no? Como parte de la creatividad de cada uno de los estudiantes. Entonces hay que realizar un dibujo que sirva para ilustrarla. Bueno, mis niños, entonces esas son las dos actividades que se van a trabajar en la guía de lengua castellana. Y tenemos la semana 13 que va de julio 13 al 17, que es de evaluación y retroalimentación para realizar las correcciones debidas a quienes han tenido de pronto errores en el trabajo. Entonces se va a realizar en esa semana. Importante tener en cuenta las fechas de entrega de cada uno de los trabajos para que no hayan retrasos ni después vaya a haber congestión en las notas, que de pronto dificultades en que uno no pueda publicar las notas a tiempo y se nos cierre nuestra plataforma de notas. Bueno, muchas gracias a ustedes, bendiciones, que tengan un buen día y un resto de semana. Vamos a vernos entonces diariamente a través del chat en el WhatsApp. ¿Listo? Por favor, tenerlo en cuenta pues para las asesorías y cada una de las explicaciones que vamos a tener a diario. ¿No? Los quiero mucho y cuídense mucho. Dios me los bendiga siempre. Bye bye.